Al principio solo había oscuridad, ningún color, ningún sonido. Todo era vacío, inmóvil, frío, hasta que una voz atravesó la nada. Que haya luz. Y de repente, todo comenzó a nacer. La luz rompió la oscuridad. Las aguas se abrieron, la tierra firme apareció. El cielo se extendió como un manto azul sobre montañas, ríos y campos. El sol brilló en lo alto, el viento sopló sobre los árboles. El mundo estaba vivo, y todo obedecía a la voz del Creador. Entonces, del suelo húmedo, Dios formó al hombre. Sus manos moldearon cada parte, y con un soplo le dio vida. Adán abrió los ojos y vio la luz. Sintió el calor, escuchó los sonidos del jardín, un lugar real, lleno de vida. Frutos colgaban de altos árboles, ríos atravesaban la tierra, leones dormían al lado de ciervos. Era el Edén, puro, fuerte, entero. Pero Dios vio que el hombre estaba solo, y de su costado sacó a la mujer, Eva. Ella abrió los ojos en medio del jardín y vio el mundo como él, sin miedo, sin dolor. Los dos caminaban con Dios. Reían, tocaban a los animales, vivían en paz. En el centro del jardín había 2 árboles. Uno de ellos, el del conocimiento del bien y del mal, no podía ser tocado. Pero algo ya rondaba por allí. Entre las hojas, una presencia. Ojos que observaban. Voz que aún no había hablado. La serpiente esperaba. Y cuando su voz finalmente fuera escuchada, el hombre y la mujer, aquellos que caminaron con Dios, serían expulsados del paraíso. Y la tierra nunca volvería a ser la misma. Antes de que el tiempo fuera contado, antes de que existiera cualquier forma de vida, la tierra estaba vacía y sumida en profundas tinieblas, cubierta por aguas silenciosas que no conocían orillas. Y en el primer día, Dios trajo luz a la oscuridad y el primer suspiro del mundo. En el segundo día, Dios extendió los cielos como un techo firme sobre las aguas y separó los mundos, el de arriba y el de abajo. En el tercero, ordenó que apareciera la tierra seca, y ésta surgió como si respondiera al llamado de un rey. Ríos abrieron caminos por los valles, montañas se alzaron con fuerza, y la vegetación cubrió el suelo como un manto verde. Los árboles dieron fruto, las flores se abrieron, y por primera vez el aire llevó perfume. En el cuarto día, el sol encendió el firmamento, y la luna apareció como una centinela de la noche. Las estrellas llenaron el cielo, cada una con un brillo exacto, como ojos atentos esparcidos por el universo. En el quinto, las aguas comenzaron a hervir de vida. Peces grandes y pequeños, bancos de colores, criaturas veloces. Los cielos se llenaron de alas, y el aire fue cortado por vuelos y cantos. En el sexto día, Dios creó los animales de la tierra, fieras, rebaños, bestias, cada una con su forma y naturaleza. El mundo estaba lleno, pero no completo. Entonces Dios se inclinó sobre el polvo de la tierra y con sus manos formó al hombre, no como una figura cualquiera, sino con detalles que reflejaban su imagen. Moldeó los huesos, la piel, los ojos, y cuando sopló en sus narices, el polvo se convirtió en alma viva. El hombre abrió los ojos. El cielo estaba arriba, la tierra bajo sus pies, y por primera vez el ser humano vio. Su nombre era Adán. Dios lo colocó en un jardín hecho con cuidado, el Edén, donde los árboles crecían en perfecta armonía, aguas limpias serpenteaban entre las piedras y el suelo era fértil en cada rincón. Todo allí vivía en orden y belleza. No había dolor, ni prisa,
ni pérdida. Era como si el mismo cielo hubiera descendido a la tierra. Dios confió el jardín a Adán. Sus manos podían tocar, cosechar, plantar. Sus ojos veían colores que ningún hombre después vería con tanta claridad. Escuchaba el canto de las aves, sentía la tierra entre los dedos y daba nombre a cada animal que pasaba ante él. Nada era salvaje, todo era cercano. El león lo miraba a los ojos sin amenaza. La serpiente se deslizaba en silencio, pero no con malicia. Era un mundo nuevo, aún limpio, aún libre. Pero mientras Adán caminaba entre ríos y flores, algo en su corazón permanecía en silencio. La creación era buena, pero no estaba completa. El jardín florecía en plenitud. Los árboles extendían sus ramas como brazos abiertos, los frutos colgaban pesados de vida, y los animales pasaban junto a Adán como hermanos obedientes. Caminaba entre ríos y colinas, nombrando a cada criatura, cultivando la tierra, conociendo los colores, los aromas, los sonidos de un mundo aún intacto. Y cada mañana, el cielo se abría en luz, y cada tarde, Dios venía y hablaba con él, cara a cara, sin velo, sin distancia. Era un lugar donde el hombre conocía al Creador, y el Creador se complacía en el hombre. Pero aún con tanta belleza alrededor, había en Adán un silencio que ni el agua, ni las aves, ni la tierra podían llenar. No sabía qué le faltaba, pero sabía que algo faltaba. Y Dios lo vio y dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Y en el silencio de la tarde, Adán cayó en un sueño profundo. Su cuerpo fue recostado sobre la tierra, y de su costado, el Señor retiró una parte, y con ella formó algo nuevo. Cuando los ojos de Adán se abrieron, vio a alguien delante de sí. Era como él, pero diferente. Sus ojos eran luz, su forma era viva, y su presencia tocaba un lugar que antes estaba vacío. Él se levantó y dijo: Esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y su nombre sería Eva. Desde aquel día, Adán y Eva caminaron juntos por el jardín como una sola vida. No había miedo entre ellos, ni vergüenza. Sus manos se tocaban con suavidad. Sus voces se mezclaban en alegría. Trabajaban juntos. Cosechaban juntos. Dormían bajo las estrellas y despertaban con la brisa. Dios caminaba con ellos en la frescura del día y hablaba con ternura, como un padre habla con sus hijos pequeños. En el centro del Edén había dos árboles. El árbol de la vida, que tocaba el cielo con sus ramas y daba un fruto que renovaba el ser, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que permanecía firme, imponente, como una llama inmóvil entre el verde. Dios los había instruido con claridad. Podían comer de todo, todo, excepto de ese árbol. El día que comáis de él, ciertamente moriréis. No era una amenaza, era protección, era límite, era amor. Adán lo comprendió, Eva también, y durante mucho tiempo obedecieron. Caminaban cerca del árbol, miraban sus frutos, pero nunca se acercaban demasiado. La orden era recordada, el temor los mantenía alejados. Y mientras vivían en ese cuidado, el jardín seguía sin mancha. La vida fluía sin esfuerzo. El tiempo no los envejecía. La alegría era plena. La comunión era constante. Pero un día, mientras Eva recogía higos cerca del centro, algo la observaba. Sin sonido, sin prisa, sin mostrarse. Entre raíces y hojas, ojos atentos la seguían. El sol tocaba la cima de los árboles cuando Eva, sola, caminaba entre las sombras suaves del centro del jardín. El sonido de los pájaros era familiar, la brisa era fresca,
Pero había algo diferente ese día. Un silencio sutil entre las ramas, una pausa demasiado leve en los movimientos de la naturaleza. Y ella no lo sabía, pero ya no estaba sola. Entre las hojas de un árbol bajo, un par de ojos la observaba con paciencia antigua. La serpiente, la más astuta de todos los animales, se deslizaba sobre la rama como si fuera parte misma de la madera. Sus ojos eran fríos, su boca sutil, su voz dulce. ¿Es cierto que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? La pregunta llegó suave, sin amenaza, como si solo buscara entender. Eva giró el rostro. No había miedo en su expresión, solo sorpresa. Respondió con firmeza. Podemos comer del fruto de todos los árboles, menos uno, el que está en medio del jardín. Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. La serpiente permaneció inmóvil, pero sus ojos parecían estrecharse. Entonces respondió con voz aún más tranquila, como si el secreto del universo habitara en sus palabras. Y el aire alrededor pareció detenerse por un instante. No moriréis. Dios sabe que el día que comáis de ese fruto, vuestros ojos se abrirán, y seréis como Él, conocedores del bien y del mal. Eva miró el fruto. Ya lo había visto muchas veces antes, pero ahora parecía más vivo, más deseable, como si algo en él estuviera esperando. Se acercó, lo tocó con la punta de los dedos. Nada ocurrió, ningún trueno, ningún dolor, solo el tacto de una fruta firme y dulce. Versión, Seiber, ser como Dios. La voz de la serpiente resonaba en su mente. No era un llamado directo, sino una sugerencia que se escurría por las grietas del alma. Eva miró a su alrededor. El jardín seguía en silencio. Adán aún no estaba allí. Solo ella, el árbol y la elección. Lo arrancó. El sonido del tallo rompiéndose fue seco, pequeño, pero algo en el cielo pareció oscurecerse por dentro. Llevó el fruto a la boca, mordió, masticó, tragó. Y en ese instante, el mundo se partió en silencio. Adán apareció poco después, caminando tranquilo. Eva le extendió el fruto, y él la miró sin entender. Come, Adán, dijo ella con voz baja. En sus ojos había algo que Adán nunca había visto antes. Duda. Él vaciló, pero la miró, carne de su carne, y comió. De repente lo que antes era luz se volvió peso. Lo que antes era pureza se volvió vergüenza. Sus ojos se abrieron y vieron que estaban desnudos. Corrieron. Tomaron hojas grandes. Se cubrieron. El jardín, antes un hogar, ahora los exponía. Todo seguía igual, pero todo había cambiado. Y por primera vez, se escondieron. A lo lejos, el viento se levantó, y con él, los pasos de Dios. El viento de la tarde recorrió el jardín como lo hacía todos los días, pero en ese instante no traía paz. Era como si algo invisible se hubiera roto en el aire. Un silencio pesado se posaba sobre los árboles, y el canto de los pájaros cesó, como si hasta las criaturas más pequeñas supieran que algo había cambiado. Entre los arbustos, Adán y Eva se escondían, cubiertos por hojas mal unidas. Sus cuerpos temblaban, no de frío, sino de vergüenza, y sus ojos, antes llenos de luz, ahora se apartaban del cielo. Oyeron los pasos del Señor Dios caminando entre los árboles, y se encogieron, como niños sorprendidos en un secreto. La voz de Dios resonó, no como trueno, sino como una pregunta que ya conocía la respuesta. Adán, ¿dónde estás? El hombre dudó, y la voz que antes hablaba con libertad, ahora salía quebrada. Oí tu voz en el jardín,
y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios se acercó y con firmeza en la voz preguntó: ¿Quién te mostró que estabas desnudo? Has comido del árbol del cual te ordené que no comieras. Adán no enfrentó ni confesó, solo desvió. La mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto, y yo comí. Entonces Dios se volvió hacia Eva. ¿Qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y comí. En ese momento, Dios pronunció palabras que serían como grietas en el corazón del mundo. Se volvió hacia la serpiente y su sentencia fue definitiva. Por esto, maldita serás entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores en la gestación. Con dolor darás a luz hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él te dominará. Al hombre declaró: Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. No se dijeron más palabras. El cielo estaba oscuro, aún sin nubes. Dios hizo túnicas de piel y los vistió, un acto de cuidado en medio del juicio, un recordatorio de que incluso herido, el amor del Creador no desaparecería. Pero el jardín ya no les pertenecía. El sonido de las hojas secas bajo sus pies fue el sonido de la despedida. El camino de regreso estaba cerrado. Y cuando cruzaron el límite que antes los protegía, la entrada del Edén fue sellada. Surgió un querubín, imponente, con una espada flameante que giraba en todas direcciones, guardando el camino al árbol de la vida. No habría retorno. No habría más inocencia. El jardín permanecía, pero ya no con ellos. Y los dos, que habían caminado con Dios entre los árboles a plena luz, ahora caminaban por la tierra dura, con los pies heridos, los ojos bajos, y el corazón cargando la memoria de lo que fue. Habían caído, y el mundo con ellos. El sol se ponía por primera vez sobre la piel de Adán y Eva fuera del jardín. El viento ya no tenía perfume. El suelo, antes suave, ahora hería los pies. Todo parecía extraño, más distante, como si el mundo hubiera perdido su canción. Pero aún había un latido vivo, un compás invisible que los hacía seguir adelante. Dios había hablado, y aún en medio del dolor, sus palabras no eran solo juicio. Había una promesa escondida en ellas, una semilla. Eva tocaba su vientre. Aún no había vida allí, pero sentía algo diferente. Un presentimiento, una esperanza. ¿Y si la semilla de la mujer algún día realmente hiriera la cabeza de la serpiente? ¿Y si, incluso del polvo, algo pudiera florecer? Adán caminaba en silencio. Cada piedra bajo sus pies era un recordatorio del Edén perdido. Pero la túnica que vestía aún llevaba el calor de la mano que la había hecho. El Creador no los había destruido. Los había cubierto. Por la noche, bajo un cielo sin velos, miraron las estrellas. Y aunque no entendían todo, sabían. Dios aún los veía. Aún los amaba. La tierra sería dura, el parto sería con dolor, la muerte vendría como fin, pero no sería el fin de la historia.
porque antes de enviarlos fuera, Dios prometió redención. Y donde hay promesa, hay camino. Con lágrimas en los ojos y los corazones rotos, Adán y Eva se recostaron sobre la tierra. Y mientras el mundo se ajustaba a la caída, el cielo guardaba silencio. Pero un día, del vientre de la mujer, vendría alguien. Uno que pisaría a la serpiente. Uno que abriría nuevamente el camino entre el polvo y lo eterno. Y hasta que llegara ese día, caminaron. Pero lo que vino después no fue el final. Para concluir, reflexiona conmigo. El Edén se perdió, pero nunca fue olvidado. En algún lugar de la memoria humana, aún arde el recuerdo de un tiempo en que el hombre caminaba con Dios sin miedo, sin culpa, sin separación. Desde aquel día, cada generación carga con esa nostalgia. Hambre de sentido, sed de eternidad, deseo por algo que el mundo, con toda su belleza y ruido, no puede ofrecer. Lo que se perdió no fue solo un lugar, sino una comunión, un estado del ser, una verdad viva que nos llamaba por nuestro nombre. Hoy, rodeados de concreto y pantallas, aún escuchamos el eco de la pregunta: ¿dónde estás? Y la respuesta todavía depende de una elección, porque la serpiente sigue hablando, pero también sigue viva la promesa. De la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría el mal, redimiría la culpa y abriría un nuevo camino hacia el corazón de Dios. Cada uno de nosotros camina entre jardines cerrados y tierras secas, entre lo que fuimos creados para ser y en lo que nos hemos convertido. Pero la historia de la creación y la caída no termina con la expulsión. Continúa en cada gesto de arrepentimiento, en cada acto de reconciliación, en cada decisión de buscar la luz, aun cuando el mundo se oscurece. Fuiste creado a imagen del Altísimo. Su aliento aún vive en ti, y la promesa aún está viva. Si esta historia tocó tu alma, compártela con alguien que necesita recordar que la esperanza no murió con el Edén. Allí fue donde comenzó. Dale me gusta a este contenido. Suscríbete para recibir más narrativas bíblicas profundas y permanece con nosotros. Aquí, las Escrituras cobran voz. Aquí, lo sagrado respira como imagen viva. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga.